Asesoría didáctica del sonido digital. A continuación se darán algunas especificaciones sobre el sonido digital, sus características, propiedades, etc. El audio constituye el sonido apto expresamente para ser escuchado. El sonido puede ser empleado para otras aplicaciones que excluyan al fenómeno de visión, por ejemplo, el ultrasonido. Tipos de sonido digital. Entre los tipos de sonido digital se encuentra el sonido MIDI. Este formato no es un sonido propiamente, más bien representa las instrucciones que pueden ser interpretadas por un instrumento musical. Los archivos de este tipo son muy poco pesados. Algunos formatos de tipo MIDI son .mid y RMI. El sonido audio, este tipo de archivo, es representado como música, ocupa mucho más espacio que el sonido MIDI. Dentro de este grupo encontramos algunos formatos, como por ejemplo WAV y MP3. Cuando hablamos de sonido digital, el ordenador debe hacer una interpretación de la señal análoga. En la parte superior podemos observar la onda de una señal análoga, mientras que en la parte inferior podemos ver la señal digital. Algunas características físicas del sonido son la frecuencia, la amplitud y el timbre. La frecuencia es la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. Determina si el sonido es grave o agudo, y a mayor frecuencia el sonido será más agudo, a menor frecuencia el sonido será más grave. Algunas frecuencias se determinan a continuación. El oído humano puede percibir frecuencias en el rango de 20 a 20.000 Hz. Algunas frecuencias bajas son de 20 a 80 Hz. Estas son notas bajas de piano, órgano, tuba, contrabajo u cualquier otro órgano musical. De 80 a 320 Hz son notas bajas de los instrumentos musicales. Frecuencias medias de 320 a 5120 Hz. Frecuencias altas o brillos de 5120 a 20380 Hz. La amplitud. La amplitud indica la altura de la onda. Se traduce en la intensidad o volumen. Podemos ver en este ejemplo cómo se traduce la amplitud. Es representada por el rango entre el pico máximo, superior e inferior. El decibel es el valor relativo que se asigna para cuantificar la amplitud. 0 decibeles representa el umbral audible por el oído humano. 10 decibeles se pueden captar en un estudio de grabación quieto, sin ruido. 40 decibeles es el volumen que puede alcanzar una conversación en voz baja. 60 decibeles puede alcanzar una conversación normal. 80 decibeles puede alcanzar una orquesta pequeña o una calle transitada. 110 decibeles se puede obtener en un concierto de rock. 120 decibeles de volumen puede tener un trueno. 130 decibeles puede tener una pista en un aeropuerto. A partir de los 150 decibeles, el oído humano entra al umbral del dolor. 100 decibeles representa el motor jet, el sonido del motor jet. El timbre es la característica que permite distinguir entre dos sonidos de igual frecuencia y amplitud, pero producidos por distintos objetos. Podemos ver en este ejemplo que las ondas varían de acuerdo al instrumento musical con que son emitidos. El diapasón, esta es la onda del y esta es la onda del piano. Algunas características del sonido digital son frecuencia de muestreo, la resolución y los canales.
La precisión de la muestra o resolución muestra la escala de bits que se ha utilizado para guardar el sonido. Por ejemplo, si hablo de un sonido que tiene una resolución de 8 bits, este sonido tendrá una representación de 256 valores posibles en el eje de las Y, en este sector. ¿Cómo podemos estimar el número de valores posibles de acuerdo a la resolución? Simplemente toma como base 2 y se eleva a la potencia tomando el número de bits. Es decir, si tengo este sonido de 8 bits, elevo 2 a la octava potencia y puedo sacar 256 valores posibles en el eje de las Y. Otra característica del sonido digital es la frecuencia de muestreo, que representa la cantidad de muestras de sonidos capturadas en cada segundo. Algunas frecuencias importantes de muestreo son 5.564 kHz representa sonido de baja calidad. 7.418 kHz es la calidad más baja recomendado para la voz humana, especialmente para Macintosh. 11.000 kHz es el formato estándar para CD. 22 kHz es el estándar para Windows y Macintosh. Se obtiene sonido de buena calidad, mientras que 44.100 kHz es la frecuencia estándar para discos compactos de sonido. El sonido puede ser representado en uno, dos o más canales. Cuando se habla de un solo canal, este sonido será un sonido de tipo monofónico. Cuando se habla de un sonido que tiene dos o más canales, el sonido será de tipo estereofónico. En esta imagen vemos un ejemplo de un sonido estereofónico de dos canales, izquierdo y derecho. Las características de un buen formato van determinadas por varios elementos, entre ellas la calidad, la rapidez de acceso al archivo y la capacidad de procesamiento del ordenador, y los formatos estándar que se utilicen para representar archivo de sonido. La configuración óptima de archivos está determinada por el tamaño de archivo, que es directamente proporcional al archivo, pero inversamente proporcional a la capacidad de nuestro ordenador para procesarlo con agilidad. Es decir, que si tengo un archivo de sonido de muy buena calidad, esto quiere decir que su tamaño, su peso, también será bastante grande. Cuanto más calidad, más ocupe el archivo, pero más lentamente podrá procesarlo el ordenador. Algunos formatos de audio son WAV, MIDI, MUS, AIF, MP3 y RM. Algunos componentes sonoros del lenguaje multimedia son la palabra, la música y los efectos que se agregan a estos elementos.